una de ellas movible, que propicia que exista la deformación o el movimiento de un fluido. Y esto habla brevemente de lo que platicamos el día de ayer. El momentum puede ser transferido cuando existe una fuerza impulsora, en este caso una diferencial de velocidad. ¿Sale? Pero esta diferencial de velocidad más bien se refiere a la diferencia de velocidades en una sección transversal al flujo del agua, por ejemplo, o del fluido del que se trate. Ahora, si bien mencionaban el día de ayer por ahí que es un caso hipotético, sí, porque en esta primera instancia no estamos metiendo ninguna variable adicional como es la gravedad o alguna presión para generar el movimiento del fluido, sino más bien se asume que pues son dos placas paralelas, el caso más sencillo. De esas dos placas paralelas, por alguna razón existe una fuerza que mueve la placa superior. Esa placa superior adquiere una velocidad y esa velocidad, ese movimiento de la placa superior, pues va a propiciar que exista una deformación del fluido, una alta deformación en la parte superior del fluido y que se va haciendo cada vez menor hasta que en la placa inferior pues simplemente ya no hay movimiento de partículas. Y por ahí teníamos que en uno de los análisis dimensionales que hicimos, una forma de representar el flujo de momentum son unidades de esfuerzo en pascales. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esa unidad de esfuerzo. Bien, y de acuerdo a las figuras de izquierda a derecha, en el inciso A ya mencionamos, la velocidad de las placas es cero, las dos placas están inmóviles, es antes de que ocurra el fenómeno. En el inciso B, en el tiempo igual a cero, justo cuando inicia el fenómeno, pues una de las placas o el plate izquierdo es puesto en movimiento a una velocidad constante. La derecha se mantiene en reposo. Esto va a establecer una diferencia de velocidad. Y esa diferencia de velocidad pues va a generar un gradiente. ¿Sale? Complemento a lo de la clase anterior. Vamos a poner aquí una flechita para el inciso B. Y nuevamente aquí se establece un gradiente de velocidad. Después viene el inciso C, ya establecido un gradiente de velocidad. La placa del lado izquierdo sigue moviéndose. Y bueno, el fluido que se encontraba adyacente pues a la placa izquierda, pues también va a empezar a moverse. Pero ese movimiento, pues bueno, déjenme lo pongo aquí. Tenemos la placa izquierda, tenemos la placa derecha. La placa derecha es inmóvil, esta no se va a mover. Hay una fuerza que se aplica a la placa izquierda y esa fuerza genera que exista pues una velocidad de movimiento, pero bueno, ahorita vamos a ponerle solamente V. V que hay una velocidad aquí establecida. Y a esta le vamos a poner V igual a 0. Inicialmente el fluido pues
si tomamos una sección, se encontraba de esta forma, pero ya con el movimiento de la placa, pues se va a deformar, más o menos. Bueno, antes de esto, solamente voy a indicar esta línea, esta es la que me interesa. Sale ahí una deformación del fluido y vamos a tener vectores de velocidad. Que van a estar distribuidos, pues bueno, de una forma en la que vamos a tener una velocidad mayor o velocidad máxima del lado donde la placa se está moviendo y vamos a tener pues una velocidad mínima o igual a cero del lado de la placa donde no hay movilidad. ¿Sale? Aquí establecemos una diferencia de velocidades. Velocidad mínima, estado final, menos velocidad máxima. Entre ambas placas, pues tenemos aquí un delta X. Establecemos un gradiente de velocidad, delta V entre delta X. ¿Sale? Y en el inciso C, depende cómo se empiecen a distribuir estas velocidades. No vamos a tener en un primer instante de tiempo corto un perfil constante o un perfil que me indique un... No voy a tener un perfil de velocidad constante, voy a tener un fenómeno que va a ser no lineal. Cuando hablamos de un fenómeno no lineal, vamos a decir que aquí se establece un estado transitorio. Y aquí van a ocurrir dos cosas importantes. El perfil de velocidad, el perfil de distribución, ya como una función matemática, depende de la distancia y depende del tiempo. ¿Sale? ¿A qué me refiero depende con la distancia? Pues bueno, yo la puedo analizar en este punto. Aquí voy a tener un valor de velocidad cambiante en función de otro punto en ese valor de delta X. En cada punto diferente voy a tener un valor de velocidad distinto, pero también ese valor de velocidad va a cambiar en función del tiempo. En un segundo, en 2 segundos, en tiempos muy cortitos, ese valor de velocidad va a cambiar. Como les comentaba ayer, bueno, tenemos un estado de reposo en instantes cortos de tiempo. Una vez que se da el fenómeno, hay que romper ese estado de reposo y entonces, pues, en tiempos cortos vamos a tener una variabilidad en la velocidad que depende de la distancia y del tiempo. Y como punto 2 vamos a tener un flujo no constante. Flujo de momentum, más bien, para no confundirlo con el de agua. Flujo de momentum no constante. Y en el inciso D, ya en instantes muy grandes de tiempo, ya hablamos de a lo mejor 1 hora, 2 horas, vamos a establecer un estado estable.
se establece un estado estable y ahí vamos a tener dos cuestiones también, que la velocidad solamente ya es función de la distancia. ¿Sale? Aquí la velocidad ya solamente va a tomar un valor definido, pero en función de la distancia, en función de en qué punto voy a calcular esa velocidad. Cercano a la placa izquierda, en la zona central entre las dos placas, o cercano a la placa derecha. El tiempo aquí ya no es importante porque como se establece un estado estable, el flujo de momentum va a ser constante. ¿Sale? Y como el flujo ya en todo instante de tiempo va a ser el mismo, no va a cambiar, pues las velocidades también van a ser iguales. Se va a establecer ya ahí una distribución lineal de velocidades a lo largo de entre las dos placas. Y es lo que conocemos como un estado transitorio. Un estado transitorio, pues es un estado variable donde el flujo que estamos analizando, no solo para momentum, para calor y para masa también, el flujo de calor, masa o momentum va a ser variable. La velocidad o la temperatura o la concentración va a ser función de la distancia y va a ser función del tiempo. Ahí ya es muy complicado analizar, bueno, matemáticamente esos estados transitorios, porque vamos a tener ecuaciones ya diferenciales, ecuaciones con una doble diferencial. Em, Doble diferencial, ¿por qué? Porque vamos a tener una función derivada con respecto a X y otra con respecto a T, con respecto al tiempo. Entonces, el sistema de resolución de las ecuaciones diferenciales se vuelve más complejo. De ahí que ese estado, el estado transitorio, es más difícil y más complejo de analizar. Cuando hablamos de un estado estable, flujo constante ya en cualquier instante de tiempo, el tiempo deja de ser una variable importante. Entonces, tanto la velocidad, la temperatura o la concentración la podemos determinar solamente en función de la distancia. Ya tendremos solamente una pues, ecuación diferencial, pero con respecto a una sola variable, que en este caso sería X. ¿Sale? De igual forma, estos conceptos los vamos a ir manejando un poquito más adelante. Ahorita es simplemente pues establecer cómo se genera pues este fenómeno o este mecanismo de transferencia de momentum. Y prácticamente están involucrados solamente estos cuatro pasos, perdón, solamente están involucrados estos cuatro pasos. Me dicen cuando pueda cambiar, por favor. Un momentito, profe, por favor. Claro que sí, sin problema. Estos incisos sí ya se los dejo escritos porque es como el apunte que describe la imagen para que los tengan en su cuaderno y recuerden a qué se refiere cada inciso. Imagínense que el estado transitorio mm,
Imagínense que el estado transitorio es una carretera que tiene muchas curvas, que tiene topes, que pasan algunos pueblitos donde tienen que reducir la velocidad. Em, Van a cierta velocidad en rectas, tienen que disminuir la velocidad en las curvas, en los topes tienen que reducir casi hasta cero. Em, una velocidad variable, ¿no? Digamos, no constante, va a cambiar pues en función de en qué posición se encuentre. Y el estado estable, no sé, imagínense que ya se encuentran en una pista de carreras, una recta, no sé, por ejemplo. Obviamente sí hay un cambio de velocidad, pero imagínense que ya alcanzaron la velocidad tope, ¿no? Y están en un circuito, van a la misma velocidad en todo momento en ese circuito. Imagínense que eso representa el estado estable. En cada instante de tiempo van a ir bueno, en un automóvil de carreras, pues no sé, 250 kilómetros por hora, ¿no? Y imagínense que esa es la velocidad tope. Y en el estado estable, a esa velocidad van a recorrer el circuito. Si se tardan un minuto en una vuelta, van a ir a la misma velocidad. Al segundo minuto en la segunda vuelta van a ir a la misma velocidad, suponiendo que no haya cambios perceptibles. Ese sería un estado estable. La velocidad, pues digamos que la vamos a mantener. Y un estado transitorio es cuando esa variable de medición, pues cambia con el tiempo y cambia con la distancia. Más o menos sería una analogía. No es exactamente lo mismo, pero traten de visualizarlo de esta forma. Ya listo, profe, gracias. Ok, muy bien. Bien, bueno, ahí tenemos el apunte que hicimos el día de ayer, ya en un caso real donde tenemos ahora sí una tubería y tenemos que aplicar una presión para que exista un flujo de agua. Ya mencionamos por ahí que también se establece un perfil de velocidad y ese perfil de velocidad se establece no porque una de las placas se mueva, sino más bien porque ya existe un efecto de rozamiento en las paredes de la tubería que me van a cambiar las condiciones de velocidad del fluido. Entonces, ahí sí podemos establecer un momentum, ¿sale? Pero antes de llegar a esa parte que vamos a analizar en la unidad 2, vamos a, vamos a ver esta imagen. Dos placas paralelas nuevamente. Tenemos la placa superior, placa móvil, y tenemos una placa inferior, placa inmóvil. Ahora, la placa móvil se necesita aplicar una fuerza a la placa superior para que ésta comience a moverse, ¿sale? Y al momento de que esta fuerza es aplicada y para que se comience a mover esta misma, eh, pues esta fuerza es aplicada en un área, ¿sale? En una superficie. Ya visualizando, digamos, pues esta figura o este sistema en tres dimensiones, vamos a observar, pues vamos a observar una profundidad ya en las placas. Y si nosotros tenemos, pues una fuerza aplicada en la placa superior repartida entre un área, esto es igual a unidades de esfuerzo, ¿no? Porque si tenemos una fuerza, newtons repartidos entre un área, pues aquí vamos a tener unidades de pascales, ¿sale? Vamos a tener unidades de esfuerzo, ¿sale? Y estas unidades de esfuerzo hay que ver cómo se aplican. Si se aplican, si la fuerza es aplicada en una sección transversal, como lo que ocurre en una probeta de tensión, que la jalamos por ambos lados,
Y el área considerada para una probeta de tensión, pues es su sección transversal. Pero en este caso no, en este caso más bien la fuerza es aplicada en el mismo plano donde está la superficie. Sale cuando aplicamos una fuerza no axial, no en este sentido, sale, sino más bien en el sentido de la misma placa, en el mismo plano, pues en realidad lo que vamos a tener es un esfuerzo cortante. ¿Sale? Vamos a poner aquí un esfuerzo cortante, depende del sistema, del plano en cuestión, y ese esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área. ¿Sale? Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar? Nosotros mencionamos por ahí que el flujo de momentum tenía unidades, bueno, entre otras unidades, una de ellas es en unidades de pascales, ¿vale? Y resulta que estableciendo pues este sistema de una placa movible por una fuerza y esa fuerza es aplicada en un plano, pues resulta que el esfuerzo cortante generado por esa fuerza, pues también tiene unidades de pascales. Entonces, el flujo de momentum no es otra cosa que transferir un esfuerzo cortante a lo largo del fluido. ¿Vale? Y podemos ponerle por acá que el flujo de momentum es la transferencia más bien de esfuerzo cortante de la placa superior al fluido. ¿Sale? A eso se refiere este flujo de momentum. Lo habíamos mencionado como tal, como flujo de momentum, pero más bien a qué se refiere, a que a este sistema se está aplicando pues un esfuerzo cortante, como si fuera un sólido, ¿no? Imagínense que es un sólido, no es un fluido. Un sólido de igual forma se le puede aplicar un esfuerzo cortante y se va a deformar de la misma forma como la tenemos aquí en la figura. ¿Sale? Inicialmente una de las caras de esta figura era aquí donde estoy dibujando en negro, pero después existe una deformación ocasionada por ese esfuerzo cortante y la cara pues ya tiene esa inclinación. Y esa inclinación por aquí me va a generar un ángulo de deformación, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Pero este ángulo de deformación es como si fuera una especie de sólido, es como si fuera un medio continuo y de ahí llegamos a la premisa de por qué necesitamos utilizar el medio continuo en fenómenos de transporte, porque son más fáciles de analizar los sistemas. No consideramos ahorita de momento si el flujo es laminar, turbulento, etcétera. Em, ya no estamos considerando esa parte, estamos asumiendo que el fluido es un conjunto de, bueno, tiene un volumen más bien con las mismas características, mismas propiedades, y que va a tener una deformación similar a como si fuera un comportamiento de un sólido. Obviamente ahí ya depende el factor de la viscosidad. ¿Sale? Ahorita no lo vamos a involucrar, pero lo que quiero que observen es una deformación similar a la de un sólido. ¿Y qué va a pasar? Que en la parte superior de la placa podríamos tener un esfuerzo cortante pues máximo y ese esfuerzo cortante va a cambiar, ¿sale? En cada punto ese esfuerzo cortante va a cambiar hasta llegar a un esfuerzo cortante cero en la parte inferior. Esfuerzo cortante mínimo.
¿sale? De igual forma como cambian las velocidades del fluido. En la placa superior o el fluido adyacente a la placa superior, que es el que se mueve, vamos a tener una velocidad más grande, más alta. Y en la parte inferior, pues yo puedo establecer también pues una velocidad mínima o igual a cero. Y eso va a afectar también pues el esfuerzo cortante generado. ¿Por qué razón? Pues ahora yo voy a establecer lo siguiente, como ya sé que al aplicar una fuerza sobre una superficie de la placa me va a generar un esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante a su vez va a generar una movilidad, pues una velocidad más bien en la placa, de tal forma que podemos decir lo siguiente, que la fuerza pues la fuerza es proporcional a la velocidad generada, la velocidad de movimiento en la placa. Suponiendo que no haya cambios de área, pues esto va a ser también proporcional al esfuerzo cortante generado, ¿sale? Y vamos a ponerle aquí factores proporcionales. Si la fuerza aplicada en la placa superior es grande, es alta, voy a establecer una fuerza de movimiento alta también, sin considerar, o bueno, considerando constante el área de la placa. Si la fuerza aplicada es alta, pues el esfuerzo cortante también va a ser mayor. ¿Sale? Entonces, estas variables de fuerza, de velocidad y de esfuerzo cortante van a ser factores proporcionales. Y finalmente, como yo ya sé que el esfuerzo cortante en realidad es el flujo de momentum, pues yo puedo establecer la ecuación como esfuerzo cortante. Aquí le estoy poniendo XY a todo, pero depende del plano más bien en el que se esté dando el plano considerado de la placa. Ahorita lo estoy dejando de esta forma, simplemente. Esfuerzo cortante va a ser igual a menos viscosidad por la diferencial de velocidad respecto de X o respecto de Y, depende de cómo estemos analizando el sistema. Ahorita lo escribo de forma general. ¿Sale? Pero en adelante, pues vamos a manejar la ecuación de flujo de momentum de esta forma. Profe, lo del flujo de momentum es lo Ajá, del esfuerzo cortante, ¿verdad? Ahorita la fórmula que acaba de mencionar. exactamente. Ah, Porque tiene mismas unidades, ¿no? Es lo que se representa acá arriba. Ya ayer hicimos un análisis dimensional donde determinamos que es esta misma ecuación al realizarla, al multiplicar las unidades de la viscosidad por la velocidad entre la distancia, nos dan unidades de pascales. Hay unidades adicionales, sí, pero las importantes y que les mencionaba que íbamos a utilizar son pascales. Y resulta que si yo tengo una fuerza para mover una placa y esa fuerza la reparto en un área, pues voy a tener también unidades de esfuerzo. Sale nada más que no es un esfuerzo axial al plano, sino más bien, pues, perdón, no es un esfuerzo perpendicular al plano, más bien es una fuerza eh, paralela al plano porque va en la misma dirección. Entonces voy a tener un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante son unidades de pascales. Y en realidad eso es lo que se va a transferir. Se van a transferir esfuerzos cortantes
a lo largo de a lo largo del fluido, ¿sale? Entre estas dos placas. ¿Sale? Y acuérdense que en cada punto también voy a tener velocidades diferentes. Tanto el esfuerzo cortante y el esfuerzo, perdón, y la velocidad van a cambiar. Voy a tener aquí una velocidad máxima en este mismo punto y en la parte inferior voy a tener pues una velocidad mínima, que en este caso pues sería igual a cero. Y voy a poner acá que tengo una velocidad media le voy a llamar. No es que sea la velocidad promedio, sino simplemente es una velocidad a la mitad de la distancia. Y voy a tener aquí también pues un esfuerzo cortante medio, ¿sale? Medio de la mitad de distancia, nada más, no es que sea promedio. ¿Sale? Entonces, si tengo alta velocidad, ya viendo aquí la ecuación, independientemente del factor diferencial, velocidad alta, velocidad máxima, es proporcional al esfuerzo, entonces voy a tener un esfuerzo cortante máximo. Si la velocidad mínima, este gradiente es proporcional al esfuerzo cortante y entonces voy a tener también un esfuerzo mínimo. ¿Sale? Si la velocidad es cero, aquí pues este factor se hace cero, cero por la viscosidad es cero y voy a tener pues un esfuerzo cortante cero también. ¿Sale? Bueno, de a poquito lo vamos a ir viendo ahorita digamos la unidad 1 es como una especie de pues introducción, ¿no? A cada tipo de fenómeno. ¿Y qué más de aquí? Déjenme ver. Bien, me dicen cuando pueda cambiar. Ojo, esta velocidad que se muestra aquí en el vector azul, pues en realidad es la velocidad del flujo, sí, pero es el del flujo de agua, ¿vale? En esta dirección, o en esta dirección ya en el centro del fluido, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener, perdón, o bueno, más específicamente vamos a ponerle velocidad de movimiento de la placa. ¿Sale? Y estos pequeños vectorcitos de velocidad son los del fluido, ¿sale? Aquí ya vamos a tener una velocidad que va a depender del tiempo, perdón, que va a depender de la distancia, de la altura, ¿sale? Bueno, aquí tenemos la variable y, pero la voy a dejar de forma general, una velocidad que depende de la distancia y es la velocidad del fluido. Y si ustedes se fijan, el factor de viscosidad pues también ya entra en juego porque también el factor de viscosidad va a influir en el efecto de pues cambiar las condiciones de deformación del mismo fluido. Bien, me dicen cuándo pueda cambiar.
¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Voy a cambiar. Sale entonces. Entonces la fuerza aplicada nuevamente va a ser proporcional a la velocidad de la placa La fuerza aplicada genera una velocidad en la placa móvil. A su vez, bueno, la fuerza aplicada va a generar un esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante va a ser distribuido a lo largo del fluido, o transferido más bien, es la palabra correcta. Es transferido el fluido. ¿Y cómo es transferido? Pues es transferido de un estado de alta velocidad de flujo, alta velocidad de movimiento, a baja velocidad. ¿Sale? La fuerza aplicada es proporcional a la velocidad de la placa móvil. La fuerza aplicada pues también es proporcional al esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es transferido al fluido. ¿Y cómo se genera ese fenómeno? Vamos a ponerle por aquí. El fenómeno es iniciado debido a que tenemos dos estados, un estado de alta velocidad a baja velocidad, y ahí se va a generar pues un gradiente. ¿Sale? Entonces la fuerza aplicada es proporcional a la velocidad de la placa móvil, de acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente. Y ahora vamos a tener una variable adicional. La viscosidad del fluido. ¿A qué se va a referir? Pues tiene que ver, o es más bien, una resistencia a fluir. ¿Sale? Vamos a tener aquí una resistencia a fluir. A eso se refiere la viscosidad.
Y bueno, nuevamente la tenemos aquí en la ecuación principal, que ahora la vamos a representar con esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante es igual a menos la viscosidad por la diferencial de velocidad respecto de X. ¿Sale? Y aquí ya vamos a involucrar pues a la viscosidad del fluido. Que esta viscosidad del fluido, pues bueno, es la resistencia a fluir, es la resistencia a generar una deformación. Y vamos a ponerle también aquí que la viscosidad representa una resistencia a la deformación de un fluido. ¿Sale? Estamos hablando ahora de un concepto que implica la viscosidad, que es la resistencia a fluir, y esa resistencia a fluir pues implica una resistencia a una deformación. Si yo tengo un fluido que se puede deformar fácilmente, pues entonces va a poder fluir muy fácilmente. Por el contrario, tengo un fluido, no sé, como la miel, que tiene una alta resistencia de flujo, la voy a deformar menos que el agua. ¿Sale? Y entiéndase por deformación su capacidad de moverse de su estado estable, de fluir como tal. ¿Sale? Y recuerden que esta ecuación pues la llamamos la ley de viscosidad de Newton. Todos los fluidos que sigan esta ley, bueno, no que sigan esta ley, más bien que se comporten como lo describe esta ley, pues se van a llamar fluidos newtonianos. Aquí se refiere a un fluido newtoniano a que su capacidad de deformación pues va a ser proporcional con la velocidad y va a ser proporcional pues también a un efecto implícito de la viscosidad, pero también de una forma directa. ¿Sale? Como tal, pues se está representando aquí una función lineal. Y podemos representar también esta, esta ecuación de la siguiente forma. Hay un desarrollo de esta ecuación, pero ahorita no lo vamos a ver. Solamente lo voy a escribir así. Donde el último término, la diferencial de gamma respecto del tiempo, es una tasa de deformación. ¿Sale? También la puedo representar de esa forma. Ya cuando vemos la unidad 2 hacemos el desarrollo de la ecuación. Pero lo que quiero que observen es que el esfuerzo cortante generado en transferencia de momentum es proporcional a la tasa de deformación del fluido. Entonces yo puedo establecer una relación lineal o proporcional entre el esfuerzo cortante generado en una placa por su velocidad de deformación.
Y esto seguramente les recuerda algo en comportamiento mecánico, que vieron en comportamiento mecánico. Curvas de esfuerzo de formación. ¿Sale? También vamos a tener curvas de esfuerzo de formación para un fluido, solamente que, bueno, tienen una finalidad distinta. Las curvas de esfuerzo de formación en un fluido van enfocadas a determinar si su comportamiento es lineal o no lineal. Como ustedes observan en esta ecuación, pues los comportamientos, bueno, independientemente de la diferencial, pues son proporcionales, podríamos decir que son lineales, y cuando existe esa linealidad de magnitudes, esa proporcionalidad directa, los fluidos los vamos a considerar newtonianos, ¿sale? Van a tener una deformación predecible en función de la fuerza que yo aplique para deformarlos. ¿Sale? Esos fluidos son conocidos como newtonianos. Aquellos fluidos que no se comportan de acuerdo a esta ley, pues van a ser llamados fluidos no newtonianos. Y existen varios ejemplos de fluidos no newtonianos. Hay casos muy conocidos, por ejemplo, agregar maicena, una gran cantidad de maicena a disolverla en agua, pues va a formar una especie de fluido que es un fluido no newtoniano, que cuando ustedes aplican un golpe, pues este se va a endurecer, ¿sale? Tiene una capacidad diferente de endurecimiento. ¿Y qué esperaríamos? Que si yo estoy aplicando una fuerza, pues yo esperaría que el fluido se deforme, ¿no? Se mueva. Como en el caso del agua, ¿no? Si yo aplico una fuerza, si yo con mi mano pues voy moviendo el agua, esta va a adquirir una velocidad proporcional, ¿no? Si yo muevo despacito mi mano en el agua, la velocidad del agua va a ser pequeña. Si aplico un manotazo y muevo, bueno, aplico una fuerza muy grande, mayor, pues el agua se va a mover en la misma proporción. Pero ese fluido, como la maicena, si lo buscan en la red un poquito más tarde, bueno, si no mañana lo ponemos aquí en la clase. Si ustedes aplican una fuerza muy grande, más bien el fluido se endurece, el de la maicena, y si al contrario se aplican una fuerza pequeñita, este va a fluir fácilmente. Entonces ya no hay un comportamiento lineal entre su deformación y la fuerza aplicada, en este caso un esfuerzo cortante. Y bueno, de ahí vamos a partir a analizar fluidos no newtonianos y fluidos newtonianos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Ninguna? Creo que no, profe. Ok, muy bien. Bien, pues son casi las 9. Vamos a dejarle aquí. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Cuídense, que tengan bonito día. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, nos Gracias, vemos. hasta- Mañana, profe. Gracias, profe, Adiós, hasta igualmente. mañana. Nos vemos.